Muy buenas, hoy como no podría ser de otra forma tenemos que hablar de algo relacionado con la peli It. Y en lugar de hablar sobre la película en sí, que me ha parecido y demás, que probablemente lo haga en un próximo vídeo con Subil, quiero que me acompañe él para hablar de nuestras impresiones de la peli, qué nos ha parecido con respecto a la película del año 90 y demás, bueno, la miniserie de televisión. Hoy nos vamos a centrar en el payaso, en Pennywise. ¿Quién es Pennywise? ¿De dónde sale ese personaje? Y algunas cosillas curiosas. Para hablar de Pennywise, obligatoriamente hay que hablar de Stephen King. ¿Por qué? Porque Stephen King tiene un universo literario increíble y muy complejo. Yo no he leído todo lo referente a Stephen King, ni muchísimo menos. No se puede leer todo, no se puede ver todo. He leído Misery, que me encantó, me gustó muchísimo esa novela. He leído El retrato de Rose Mader, que veis que está un poquito currada, tiene su tiempo esta novela. Y ahora es cuando estoy leyendo It. La he empezado hace justo unos días. Es un autor que me gusta, su universo me gusta. Bueno, he leído también alguna de La Torre Oscura, porque soy así, las he leído sueltas, empecé por la 2, pero ya os digo que no he leído todo. Y es verdad que en cuanto empiezas a leer a Stephen King, te das cuenta que las novelas están interconectadas, que todo forma parte del mismo universo, se autorreferencia mucho a sí mismo. Muchos personajes de una novela aparecen en la siguiente, aunque sea simplemente una pincelada. Y esto es lo que ocurre con Pennywise. También hay que decir que Stephen King es muy fan de Lovecraft, así que todo lo que es su mitología y su universo tiene unos tintes lovecraftianos, imagino que sería así la palabra, me la acabo de inventar, muy evidentes. Comparando un poco los dos autores, si conocéis un poquito los mitos de Cthulhu, la figura de Pennywise se parecería bastante a la de algún dios primigenio de Lovecraft. La saga de La Torre Oscura, de la que se ha hecho recientemente una película también que no he visto, no os puedo dar mis impresiones porque no la he visto, es un intento por parte de Stephen King de explicar metafóricamente su multiverso, su universo literario, todo lo que es su mitología. Así que muchas de las explicaciones referentes a sus obras se sacan de precisamente de esa saga, de la saga de La Torre Oscura. Voy a intentar explicarlo sin liarme mucho, porque ya os digo que como todo es muy metafórico, es un poco complicado. Es lo que pasa con todo lo referente a Stephen King. Todo lo referente a King siempre es tan psicológico, tan complicado, tan metafórico, que en el momento en el que intentas ponerlo en negro sobre blanco, pues se te va un poco. Y por eso hay tantas películas de Stephen King que son un poco... aunque luego las novelas sí que sean muy buenas. Y es porque es complicado plasmar toda esa parte tan psicológica y tan metafórica a la realidad visible y palpable. Pero vamos allá. Imaginaros una torre, la de La Torre Oscura, que está organizada de forma vertical y por estratos, es decir, por plantas. Por llamarlo de alguna forma, es lo más visual referente a una torre. Donde cada estrato o cada planta de la torre sería un universo. Eso sería el multiverso o el macroverso de Stephen King. Todo se mantiene en orden porque está la torre en pie y existen unos dioses guardianes con forma de animales, está el zorro, la tortuga, creo que también hay un cuervo, que defienden cada uno de los pilares de la torre para que esta torre se mantenga en pie y no caiga. ¿Por qué el hombre de negro quiere destruir la torre? La torre protege nuestros dos mundos. Si cae, se desatará un infierno. Como todo en esta vida, por cada blanco hay un negro y por cada bueno hay un malo. Así que por cada uno de estos dioses que defienden los pilares de la torre existe un demonio o un diablo, llamadlo como queráis. Y Pennywise sería uno de esos. En concreto, Pennywise sería la antítesis de la tortuga, que creo que aparece en la novela de Stephen King, creo que aparece en It, no solo en la saga de La Torre Oscura, pero
título, como yo la estoy leyendo ahora mismo, no os puedo decir exactamente porque voy por el principio. Y la tortuga todavía ni se la ha visto ni se la espera. Así que por un lado tenemos a la tortuga, no la de Terry Pratchett, porque si veis muchos vídeos en los que hablan de It y de Pennywise, ponen dibujos de la tortuga y ponen la tortuga de Terry Pratchett. No tiene nada que ver con la tortuga de Terry Pratchett. Es otra tortuga. Pues por un lado tenemos a la tortuga y por otro tenemos a Pennywise, que como ya os digo sería una especie de dios primigenio de la locura y la maldad. En cuanto a la forma de Pennywise, sabemos que su forma original, su forma real, es tan aterradora y tan complicada de entender que está fuera del entendimiento humano. Una persona no es capaz de ver a eso en toda su totalidad, porque es tan complicada y tan terrorífico que ¡boom!, nos explota la cabeza y no somos capaces de percibir eso en su totalidad. Y al igual que muchos otros mitos de terror, puede adoptar muchísimas formas. Hay una curiosidad con respecto a esto, y es que dependiendo de la forma que eso tome, o que Pennywise tome, tiene unas u otras debilidades. Digamos que acoge las debilidades del ser en que se encarna. Me explico. Si eso se encarna en un hombre lobo, tendrá que huir de la plata. Si Pennywise se encarnara en un vampiro, pues le haría daño a la luz del sol, siempre que no se encarnara en un culen de estos vampíricos fosforitos, que ya sabéis que los odio. Si visteis la miniserie del año 90, en su guarida aquí en la Tierra toma forma de macroaraña, no sé, porque se supone que las arañas dan mucho miedo. A mí me dan miedo, ¿vale? Hay algo en el imaginario colectivo que dice que las arañas per se dan mucho miedo y se ha tomado en varias películas como elemento aterrador, y Pennywise toma forma de superaraña, qué chulo, en su guarida porque se supone que es lo más parecido a su forma real y la forma más cercana que el humano puede interpretar. Así que por eso tiene forma de araña en el final horrible de la peli de los 90. Bueno, de la miniserie. ¿Cómo llegó a la Tierra? Pues llegó a la Tierra al más propio estilo Superman. Llegó dentro de un meteorito, pero eso sí, llegó en la época de la prehistoria. Y no se sabe nada de Pennywise hasta que la zona de aterrizaje se empezó a convertir en una colonia. Llegaron los primeros colonos y fundaron Derry allí. Imagino que hasta que llegó la época colonial, pues se fue alimentando básicamente de bichos. Porque no hay registros y no se sabe nada sobre esa época, porque si no había gente, pues ¿quién iba ahí a escribir la crónica? No se sabe. Se sabe que aterrizó en un meteorito, que llegó a la zona donde se fundó Derry y que aguantó allí hasta que llegaron los primeros colonizadores. Lo que sí sabemos por los registros de crímenes y sucesos de Derry es que hiberna cada 27 años. Hiberna cada 27 años, o sea, no. Hiberna cada 27 años sería que está 27 años despierto y que luego hiberna. Y lo que quiero decir es justo al revés. Está dormido 27 años y luego despierta. ¿Vale? Se ha entendido, ¿no? O sea, hiberna y despierta cada 27 años, que me he hecho un poco el lío yo sola. Ese sería el ciclo. Está hibernando durante 27 años y luego despierta. Se alimenta y vuelve a dormir. Una vida un poco triste, la de Pennywise. Es normal que se enfade tanto. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué asusta a sus víctimas. Sí es verdad que necesita asustarlas para comérselas, pero no sabemos si es porque se alimenta del miedo en sí, porque es algo que está dentro del cuerpo humano y es lo que le alimenta a eso, o si es porque el miedo es lo que le da ese saborcillo y a la carne así humanoide que hace que estemos más ricos y por eso asuste a sus víctimas antes de comérselas. Eso de momento no se ha explicado, pero ya veis que es verdad que es una constante que siempre asusta a sus víctimas antes de comérselas. Por eso precisamente intenta siempre ir hacia los niños, porque son mucho más fáciles de asustar. Aunque supongo yo que dependerá del niño, pero claro, por norma general son más fáciles de asustar que los adultos. Por norma general. Otra cosa que se sabe a ciencia cierta sobre Pennywise es que ejerce una especie de embrujo sobre la zona en la que habita. Luego hay distintas teorías que dicen que Pennywise es también el personaje que aparece en Tommy Knockers, porque uno de estos aliens dice que se llama el señor Grey, no me acuerdo el apellido, perdón, lo buscaré, os lo pondré aquí. Y Pennywise al principio de la novela dice que él es el señor Grey, no me acuerdo el apellido. Aunque yo creo más bien que él vio a los extraterrestres de llegar
y como que le roba el nombre, como que le gusta, igual que roba el nombre de Pennywise o que coge el nombre de Pennywise porque le gusta, pues creo simplemente que cogió ese nombre y bueno, en algún momento lo utiliza, más que sea el mismo personaje. Y otra cosa que tampoco se sabe es si Pennywise puede reproducirse, porque al final, atención spoiler, ¡spoiler! ¡Spoiler! Al final de la miniserie de los 90, cuando los perdedores lo matan, de su interior salen mini arañas. Recordad que en ese momento Pennywise está convertido en araña y salen mini arañas. No queda muy claro si son sus crías, que él se ha reproducido y han salido mini Pennywise arácnidos que van ahí corriendo detrás de los perdedores, o si simplemente es una de sus transformaciones, exactamente igual que cuando Drácula se transforma en un montón de ratas. ¡Light! ¡All light! Pues eso no queda muy claro, Stephen King no lo ha aclarado de momento, así que no se sabe si se reproduce o no. Lo que no queda muy claro tampoco por parte de Stephen King es si Pennywise finalmente termina muriendo, porque hay un momento en el que un personaje de otra novela, creo recordar que es del Cazador de Sueños, tiene que pasar por Derry. Derry es un punto importante en la mitología y en la literatura de Stephen King, hay muchas acciones que tienen lugar ahí, y encuentra una pintada en la que aparecen los nombres de los perdedores y encima, como tachándolo, una pintada, valga la redundancia, que dice Pennywise vive. Hay otras muchas novelas en las que de repente aparece un globo rojo porque sí, en la que se hace referencia a algún payaso asesino, algún loco vestido de payaso. Ya os digo que es algo como muy recurrente el que Stephen King se autorreferencie a sí mismo. Y ya como última curiosidad, os voy a contar lo que a mí me parece más aterrador de todo, y es que Stephen King, para darle forma a Pennywise, se inspiró en una historia real. Se inspiró en John Wayne Gacy. Este señor se disfrazaba de payaso, se llamaba el payaso Pogo cuando hacía de payaso, y fue un asesino en serie de Estados Unidos. Entre violaciones y asesinatos creo que atacó a más de 30 personas y las tenía enterradas en su jardín. Hay muchos asesinos que, no sé, por alguna razón extraña, entierra a sus víctimas en el jardín. No sé si es porque creen que luego se van a reproducir y van a salir más y así les ahorra matarlas. Ha sido un chiste malísimo, pero la verdad es que se me escapa al entendimiento porque los entierra en su jardín. No sé, será para tenerlos vigilados y que no venga nadie a encontrarlos, no tengo ni idea, pero se cree que mató a mucha más gente y que él, como nunca ha dicho dónde estaban las víctimas, pues se queda ahí un poco la incógnita. Estuvo 14 años encarcelado, condenado a muerte, y durante su estancia en la cárcel pues se dedicó a pintar obras de arte un poco perturbadoras. Así que imagino que precisamente por eso, por el uso de toda esta iconografía de terror y porque se inspiró en un psicópata real, por eso los payasos... Ay... Perdón, ya no lo hago más. ¿O sí? ¿Quién sabe? Ay, qué bien me lo paso, por favor.